Soy Fer, tengo 34 años, vivo en Guadix, Granada, y soy parte tanto de Gelpeter España como de Arcoiris. Aunque tuve una infancia feliz, es verdad que no tuve referentes ni a nivel familiar ni visible en mi pueblo. Yo soy de Macael, un pueblo de Almería, y no tuve personas visibles que fueran de la comunidad, ni a nivel familiar, ni a nivel de amigos, ni tampoco referentes culturales. Y los pocos referentes que había en realidad no eran positivos, ni siquiera, eran o estigmatizantes o siempre partían desde la marginalidad. Yo desde la infancia tuve claro que a mí me gustaban los chicos, y creo que más o menos, al igual que mi compañero y compañeras se dieron cuenta que pues, a mi compañera le gustaban las chicas y a mi compañera le gustaban los chicos, yo desde que tenía conciencia sabía que me gustaban los chicos. No pude verbalizarlo porque tampoco tenía a nadie a mi alrededor que le pasara algo parecido, ni tampoco tenía unos referentes positivos. Y luego mi adolescencia fue un poco complicada porque cuando tenía 12 años mis padres murieron y tuve que ir a vivir con mi abuelo. Al final, al vivir en un pueblo pequeño, un pueblo que al final pues, intenta hacerlo bien, sobreprotegiéndote, como cuidándote. Había tanto estímulo a mi alrededor y tantas cosas por lo que estaba gestionando que en realidad no pude verbalizar lo que tiene que ver ni con mi orientación ni con quién yo era. Hasta que no me fui del pueblo a estudiar fuera, tanto Almería como Granada, no pude en realidad como empezar a cuestionarme muchas cosas que estaban pasando ni verbalizarlas porque sentía que ya están pasando muchas cosas en casa o en el pueblo como para poder gestionar mis emociones. Cuando vengo a estudiar a Granada, cuando conozco la Asociación Arcoiris y empiezo el activismo, creo que es súper importante el tener redes de amistades, una comunidad, cuando empiezas a hablar con otras personas y aunque no tengas vivencias parecidas a las tuyas, si ves similitudes, algunas veces cuando conoces a personas de la comunidad, hay realidades que son parecidas o no, pero te das cuenta que hay cosas que tú a lo mejor dabas por sentado que eran normales que pasaran, o inquietudes que tenía, o cosas que pensamos, bueno, a mí no me está pasando esto, pero quizás más adelante me tenga que sentir así porque los demás chicos se sienten así, a los chicos les gustan X hobby, X música, X películas, que en realidad no tienen nada que ver con la orientación, pero claro, se juntaban que mi orientación y luego el cómo yo me expresaba o que no entraba dentro del molde de la expresión de género o de los roles de género que la sociedad, incluso a nivel familiar o en el mismo pueblo, aunque no quisieran, querían que yo perpetuara. Entonces, sobre todo cambió cuando llegué a Granada y empecé a conocer a gente de mi edad, que empecé a conocer diferentes realidades de la comunidad y empecé como a poder verbalizar lo que me estaba pasando. Sí, además fue justamente cuando empecé a hacer actividades con Arcoiris, empecé a poner películas, tanto en Granada como en Guadix, a películas LGBTI, y fue a través de la cultura, porque algo que sí fue para mí una fortaleza, tanto en la infancia, adolescencia y en la adultez, fue la cultura, aunque en un principio no tenía muchos referentes positivos, pero cuando fui creciendo vi una evolución, tanto en la literatura como en el cine y las series, de referentes positivos, que eran positivos, empoderadores, y el poder proyectar una película, que la gente luego empezase a hablar sobre esa película, sobre cómo sus circunstancias eran parecidas, cómo nos relacionamos entre sí. Yo creo que me hizo cambiar y ver que en realidad sí podía tener un grupo de amigos, una familia elegida, y poco a poco eso cambió tanto que yo a día de hoy con Rafa, que es mi pareja, que es mi novio, llevamos 2 años juntos y yo paso las navidades con mi familia y con él en el pueblo. Somos como 30, 40 personas en casa de mi hermana. Celebramos el cumpleaños de mi hermana juntos, yo con su familia igual. Vivimos en el pueblo de Rafa, que es Guadix, entonces ha cambiado tanto de que yo tenía una necesidad de huir de mi pueblo, de que mi pueblo no era comprendido, de no sabía quién realmente era, y en realidad, más que en sí no fuese comprendido en el pueblo, es que yo no sabía quién era. Entonces yo quizás buscaba algo que no me podían dar porque yo no sabía quién era. Al final, quizás un poco le culpa al pueblo cuando en realidad la búsqueda no era ahí. Yo ahora mismo tengo suerte de poder no solamente quiero ir a mi pueblo, sino que lo necesito. Cada X tiempo necesito ver a mi familia, estar con mis sobrinos, estar con mi hermana, con mis tías. Y algo que yo jamás, sobre todo, que poder el poder pasar la Navidad, el ser yo quien tenga que convencerlos de esta Navidad, por favor, vamos a juntarnos. Entonces, algo que jamás hubiese pensado que poder haber pasado. Pues fue bastante natural, la verdad, porque yo tiré para adelante, o sea, nunca hubo un momento de hablar con mi familia, de decir, pues mira, soy gay o soy queer, que es como me identifico. No hubo esa situación porque yo realmente llevé a Rafa al pueblo, dije, hola, este es mi amigo, se va a quedar aquí unos días en el pueblo.
Fue todo de forma natural porque justamente fue cuando Rafa y yo empezábamos a salir. Ni siquiera yo tenía un nombre para saber lo que estaba pasando con Rafa. Obviamente mi familia detectó, porque Rafa era más que un amigo. Poco a poco Rafa se fue metiendo en los eventos familiares, en los cumpleaños, y fue una conversación que no tuvo que existir porque yo lo viví de forma natural. Ya saben que Rafa era mi novio, le presentaban a la gente como mi novio, e incluso a veces hablaban con Rafa antes que conmigo. Cuando yo no contesto al teléfono, lo llaman, oye, que necesito hablar con él. Entonces, de forma natural, fue poco a poco. Rafa llegó a su vida y yo no tuve que decir, que tuve la suerte de no tener que tener esa conversación, de tener que decir, oye, pasa esto, y la reacción fue obviamente positiva. Pues yo creo que con mi abuelo, que fue la primera vez que lo llevé a casa, en la casa de mi abuelo, que mi abuela ya sabe lo que estaba pasando sin yo decir nada, y recuerdo la conversación de decir, tú duermes ahí y Rafa duerme allí, como diciendo, no voy a dormir juntos en la misma habitación, da igual que me digáis que soy amigo, no voy a dormir juntos. Y al día siguiente también una anécdota graciosa fue que me dijo que fuese a llevarlo a la iglesia del pueblo. Dice, sé que tú no te vas a casar ahí en la iglesia, pero al menos enséñasela. Entonces fue como, no lo sé, como ella intentar devolverme una conversación que quizás pensaba que a lo mejor yo no estaba preparado para tener, o fue una conversación sin tener que tenerla, y es verdad que ahí empezó a cambiar todo. Es el mejor momento de mi vida, sin duda, tanto a nivel personal. Estoy en una relación súper bonita con Rafa de 12 años. A nivel familiar, la mejor relación que he tenido nunca, con mis tías, con mi hermana, con el pueblo. El querer ir a mi pueblo, yo jamás hubiera pensado que hubiese pasado algo así. A nivel laboral, también tengo la suerte de poder trabajar, no solamente en poder trabajar en cosas que me gustan, que es la comunicación, sino en poder trabajar en cosas relacionadas también con el activismo, y que no encuentre ningún obstáculo a nivel de violencia o a nivel de rechazo, tanto a nivel de expresión de género como de orientación. Entonces, uno de los mejores momentos también el activismo que hago a través de la cultura, que es importante que tengamos referentes queer positivos en todas las áreas de la cultura, sea música, teatro, cine, televisión, y creo que me siento bastante satisfecho de poder hacer ese granito de arena a través de Es un proceso, creo que muchas veces intentamos autodescubrir cosas sin saber realmente los pasos que queremos dar. Yo creo que sobre todo es tiempo, buscar también referentes, intentar buscar una red de apoyo, como muy importante. Asociaciones como LGBT España o Arcoiris no solamente te pueden ayudar a encontrarte contigo mismo, sino también puede ser un salvavidas. El poder conocer simplemente a gente, poder relacionarte, poder verbalizar algo que ni siquiera tú mismo te lo puedas decir, ni poder decirlo en voz alta, porque yo la primera vez que dije, por un lado, en un sitio, en un espacio público, que yo era gay, o que me tenía como queer, fue como decir, vale, puedo respirar, la gente que está a mi alrededor entiende perfectamente de lo que estoy hablando, porque a veces cuando quieres expresar cosas que a lo mejor con familiares que en un principio están ajenos a estas realidades, puede ser un poco complicado porque no entienden por lo que estás pasando. Entonces es muy importante que te des tu espacio, tu proceso, que busques referentes positivos a través de la cultura, que hay muchísimo, y sobre todo que busques apoyo en asociaciones como LGBT España o Arcoiris. Todo mejora porque siempre, aunque tengamos situaciones en las que vemos oscuridad, en las que no nos sintamos lo suficientemente cómodos, tanto quizás en nuestro hogar o en nuestro espacio de trabajo o en nuestra piel, siempre mejora, siempre vamos a encontrar a personas que nos ayuden y que ya han recorrido el mismo camino que nosotras, y que nos va a decir, he estado ahí, que a lo mejor ahora mismo lo ves todo súper oscuro, pero hay un futuro súper bonito, un futuro lleno de gente increíble, y las personas que no lo entiendan o las personas que en realidad no pueden acompañarte, no pasa nada. Creo que también está muy bien darnos cuenta que no tenemos que llevar el peso y ni las responsabilidades de lo que otras personas quieren de nosotros. Entonces, creo que mejora por eso, porque hay un futuro para todos.